Bien, siguiendo con el último vídeo relativo a fuentes de financiación, hemos visto en el vídeo número 1 de este epígrafe las fuentes de financiación propia. Vamos a ver ahora la ajena. Bueno, las fuentes de financiación ajena, como veis, se pueden clasificar entre corto y largo plazo. La diferencia es la misma que la contable, es decir, hasta un año sería el corriente, es decir, el corto plazo, y más allí de un año sería el largo plazo. Entonces, hay algunos productos que están a corto y a largo plazo. Yo voy a daros dos líneas de cada uno, pero me gustaría que tuvierais claro, pues bueno, que cuando lo defina a largo plazo, no lo voy a volver a definir a corto plazo, entendamos simplemente que la diferencia es hasta un año o más allá de un año, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, empezando por lo que son fuentes de financiación ajenas a largo plazo, la primera opción que tenemos aquí son los empréstitos. Los empréstitos normalmente son préstamos que un particular concede al Estado, a un organismo oficial o bien a una empresa, y que esto se materializa a través de bonos, pueden ser cédulas, pueden ser pagarés, pueden ser obligaciones. En otras palabras, cualquiera de nosotros a una empresa que tenga la actividad que queráis, que esté en la esquina, posiblemente porque no la conocemos, no le prestaríamos dinero. Pero cuando una entidad, y es un ejemplo como el Banco de Santander, emite algún tipo de empréstitos, la gente acaba comprando por la garantía que te ofrece la propia entidad. Por lo tanto, un empréstito, ¿qué es? Pues es una forma de financiación que tienen las empresas de captar capital externo, financiación ajena. ¿Cómo? Pues mediante la emisión de algún tipo de título que dé el derecho a reclamar a la persona que compre ese título. Eso, pues como digo, puede ser un bono, un pagaré, una obligación, una cédula. Bien, luego, una segunda modalidad de largo plazo, tenéis aquí lo que serían los préstamos. Fijaros que los préstamos los tenéis a largo plazo y también los tenéis a corto plazo. Como he dicho antes, la diferencia es si la duración del producto es a un año vista o más allá. Un préstamo, en realidad, diríamos que es un contrato, pues bueno, según el cual una entidad financiera da a su cliente una cantidad de euros, obligándose pues de alguna manera a devolver, según un calendario, el capital que se le ha prestado, más los intereses y asumir pues los costes o gastos que genere la operación, ¿de acuerdo? La diferencia entre un préstamo y un crédito, fijaros que el crédito sería la tercera posibilidad a largo plazo, también el crédito lo tenemos a corto plazo, estaría en que en el préstamo se entrega una cantidad de inicio y en el crédito se concede un máximo, pero eso no quiere decir que se disponga de ese capital desde el principio, sino que se va disponiendo libremente de él. En el caso del pago de los intereses, un préstamo se paga por todo el dinero prestado, y en cambio en un crédito únicamente se va pagando interés sobre aquella cantidad que se va estirando, que se va necesitando, ¿de acuerdo? Un préstamo, digamos que cuando llega a su vencimiento, pues ha vencido y tiene que estar íntegramente cancelado, y en cambio un crédito, pues diríamos de alguna manera que esto no siempre es así, acostumbran a renovarse, ¿no? Bien, luego tenéis aquí como cuarta posibilidad el arrendamiento financiero, vulgarmente conocido como el leasing, ¿no? El leasing pues no es otra cosa que un contrato de arrendamiento, es decir, de alquiler de un bien mueble o de un bien inmueble, es decir, de un activo de cualquier naturaleza, y la característica aquí es que siempre es con opción de compra, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería, digamos, el concepto del leasing o arrendamiento financiero. Y sería la gran diferencia precisamente el concepto este de opción de compra respecto a lo que es un renting. Un renting también es un contrato de alquiler o de arrendamiento por el cual diríamos que la empresa de renting pues cede el uso de un activo, que puede ser cualquier tipo de activo, diríamos, excepto inmuebles, por un determinado tiempo, pero la diferencia con el arrendamiento financiero, con el leasing, es que en el renting no existe opción de compra. Y en este caso, la empresa que facilita el activo en cuestión se compromete a su mantenimiento a cambio pues, de la mensualidad de la renta del alquiler que cada mes después se le va abonando, ¿no? Luego, como 1, 2, 3, 4, 5, como sexta opción en lo que serían las fuentes de financiación a largo plazo, estarían las sociedades de capital riesgo,
no deja una sociedad de capital riesgo, diríamos que es una empresa, una sociedad especializada en inversiones que inyecta recursos a una empresa, normalmente a empresas no cotizadas, de una forma muy minoritaria y temporal, diríamos para obtener beneficios por la participación, ¿no?, que haya realizado. A partir de aquí tendríamos las fuentes de financiación a corto plazo y en este sentido tendríamos, por un lado, lo que se conoce como los pasivos espontáneos a corto plazo. Esto diríamos que de alguna manera forma en la mayoría de casos algunas partidas del pasivo corriente. ¿Algún ejemplo aquí? Pues fijaros, cuando nosotros la seguridad social, no sé, supongo que lo sabéis, la nómina del mes de enero se paga en enero, la de enero en febrero. Perdón, la nómina de enero se paga en enero, la de febrero en febrero, la de marzo en marzo y así sucesivamente. Pero la seguridad social de régimen general, por ejemplo, va por mensualidades vencidas. Es decir, la de enero se paga en febrero, la de febrero en marzo, la de marzo en abril y así sucesivamente. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que en el mes de enero ha quedado generado, ha quedado devengada la seguridad social del mes de enero, pero como no la voy a pagar hasta finales de febrero, yo aquí tengo financiación de un mes. Otro caso, por ejemplo, estarían aquellos cuando yo con un cliente, pues resulta que negocio con él, con un cliente no, con un proveedor, perdón, negocio con él y en lugar de pagarle al contado, pues me permite sin ningún tipo de coste de financiación, me permite pagarle a 30 días o a 60 días. De alguna manera me está financiando y fijaros el coste, como digo, es cero, ¿no? Otro ejemplo podría ser el IVA o podría ser las retenciones de IRPF. Fijaros que todos estos importes se liquidan trimestralmente, lo cual quiere decir que si yo facturo en enero, el IVA del mes de enero yo no lo liquido hasta abril. Lo tengo 3 meses conmigo a pesar de que no me pertenece. En el caso del IVA de febrero sería en abril, son 2 meses, y en el caso del IVA facturado en marzo no lo liquidaría hasta el mes siguiente, hasta abril. Fijaros que todo esto, impuestos, seguridad social, proveedores o acreedores a los que tengo que pagar, figuran en el pasivo corriente, en el pasivo a corto plazo. Todo eso son pasivos espontáneos. Luego, una segunda modalidad de fuentes de financiación ajena a corto plazo sería, en este caso tenéis aquí el descuento comercial. El descuento comercial no es otra cosa, alguno puede que lo haya oído, que llevar papel al banco, que descontar, que presentar una remesa. Es decir, yo tengo el derecho a cobrar de un cliente dentro de un mes y como no tengo dinero, voy al banco y lo que le pido es que el banco me adelante ese capital. Lógicamente el banco, como tiene que hacer su negocio, lo que me ingresará no será el dinero que me habría pagado el cliente al llegar al vencimiento, sino que a ese nominal, a esa cantidad, le va a descontar un interés porque está financiando, está adelantando el cobro y por otro lado también me va a descontar unas comisiones y unos gastos. Luego, por otro lado, a corto plazo, fijaros, tendríamos los préstamos y tendríamos los créditos, que no voy a repetir porque ya lo he explicado hace un momento cuando me refería a largo plazo. Y ya para acabar tenéis aquí el factoring y el confirming, ¿no? El confirming no es otra cosa que la gestión de pagos, el adelanto de pagos a proveedores y acreedores. Diríamos que es un contrato entre una entidad financiera y una empresa, pues por la cual la empresa, o sea, por la cual la entidad financiera, no la empresa, gestiona los pagos al proveedor de dicha empresa, ¿vale? Es decir, yo debo dinero y en lugar de encargarme yo de la gestión del pago, lo que hago es delegarlo en el banco para que él se encargue, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos el factoring, que es gestión de cobros, es decir, es un contrato por el cual yo le cedo a lo que se llama el factor, es decir, una entidad financiera, los créditos de mis clientes, es decir, las facturas que mis clientes me deben. Y es el banco quien se encarga de realizar el cobro.